Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a estar con Pablo Dresik y su sección sobre filosofía judía, el Anaquel. ¿Qué tal, Pablo, y de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy colocaremos otro libro, otro volumen en nuestra biblioteca infinita y en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro imprescindible, por lo menos para entender el pensamiento y la filosofía judía. Es un trabajo importante publicado en el 2011 sobre el Talmud. Pero por supuesto es un libro académico, no es un libro confesional ni ritual, sino es un estudio crítico sobre el Talmud en el sentido que es una perspectiva académica y la autora es la profesora e investigadora de la Universidad de Pensilvania, Talia Fishman, que es una gran investigadora de pensamiento y filosofía judía en la Universidad de Pensilvania. Y este libro, que en español sería algo así como Volviéndose el pueblo del Talmud, eh, lo que trata es algo que, bueno, a muchos que estamos inclinados o familiarizados con la tradición del pensamiento judío y de la filosofía, nos sorprende y nos interpela qué es esto del Talmud, ¿no? El motivo y el caballito de batalla de los antisemitas cuando quieren proyectar sus invectivas y prejuicios sobre la tradición judía remiten inmediatamente al Talmud. Hay esa tensión con el Tanaj, con la Biblia. Entonces, recuerdo también, esto no está en el libro, pero es un recuerdo de lectura personal, que Levinas, Emmanuel Levinas, el filósofo del siglo XX, decía que en realidad lo que singulariza desde el punto de vista de su formación intelectual al pueblo judío no es tanto la Biblia, ¿no? No es, él decía Levinas que no, el pueblo judío, la tradición judía no es biblicista, sino más bien el texto propio es el Talmud. Pero como nos recuerda Talia Fishman, este fue un proceso complejo. Es decir, el Talmud, como un compendio legal de sabiduría, pero legal también, y también con aspectos agádicos de historias que se relatan, para, entre comillas, imponerse por sobre otros textos judíos, o sea, para llegar a tener la centralidad del Talmud de Babilonia que tiene en la ritualidad y en la formación rabínica, en la formación de, para usar una palabra de la política de los este, eso de algún modo implicó una imposición y una hegemonía no desvinculada con cuestiones del poder como los rabinos. Y sabemos que las tensiones entre las diferentes comunidades judías del mundo en su dispersión y las élites sacerdotales e intelectuales fue tensa, o sea, el Talmud también fue resistido. De hecho, tenemos, aún hoy persiste, pero fue muy importante en la historia intelectual judía, la corriente de los caraítas, ¿no? Que rechazaban de pleno el Talmud. Y también la profesora Talia Fishman llama la atención respecto que es un libro
muy difícil de ubicar como género en los libros. No es un libro sagrado, no, 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 no. Tampoco es un libro que, como el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, no es una épica, no es una epopeya, no es una saga, no es un libro mítico. Uno tendería a pensar que es un libro más bien de ordenación de cuestiones jurídicas vinculadas al derecho, a sistemas legales, ¿no? Pero, como dice la autora, en la mayoría de las sociedades, amplios ámbitos de la vida no están regulados por prescripciones legales, como por ejemplo la orientación espacial de la cama o el orden de ponerse los zapatos. Entonces, tenemos algunas cosas muy singulares de este texto que vale la pena examinar. También, y no es poco, la cuestión de los tosofistas, ¿no? La concepción tosofista del Talmud babilónico, eh, que son detalles eruditos en los que, por supuesto, la cuestión de los geonim babilónicos de los siglos 7 al 11, bueno, todas estas cosas, pero sobre todo creo que la riqueza y la originalidad de este texto es cómo se fue imponiendo un texto que de alguna manera cambió la vida cotidiana, que funcionó como una constitución para un pueblo sin Estado, de modo que cuando uno se acerca a este libro también se da cuenta de unas cosas en las que no había reparado, como por ejemplo que el libro también pertenece al medioevo, tiene en común con otros textos medievales. Estos textos eran objetos materiales que tenían consumidores, comerciantes, gente que los vendía, ¿no? Que los compraba, escribas, copistas, artesanos, que son los que preparan el pergamino, los fabricantes de la tinta, los costureros o encuadernadores. Todo esto tiene que ver en general con los manuscritos medievales, ¿no? La autora dice que alrededor de un manuscrito medieval se proyecta una red social, económica, cultural, compleja, ¿no? Pero acá también la autora establece diferencias entre estos pergaminos o textos antiguos, medievales, cristianos y los de la procedencia judía, ¿no? Mientras que los cristianos establecieron lugares dedicados a la copia y venta de manuscritos, por ejemplo, la scriptoría, los monasterios, los talleres, ¿no? Donde se hacían los talleres conectados con universidades, los judíos, dice, tendían a copiar libros para uso personal en entornos no institucionales. Y esto también es muy importante, ¿no? Para ver esta idea de la circulación de los textos y cómo se producían. Eh, Como digo, es que también está la tensión con otros textos, ¿no? Con la Halajá, con el Tanaj, o sea, hay relaciones que a veces son tensas. Y también, por fin, pero sin agotar todo lo que Talia Fishman plantea, el tema de la oralidad. El pueblo judío que tenía una frondosa y copiosa tradición oral se textualiza con el Talmud, ¿no? Entonces cambia la transmisión, cambia la técnica, esta textualización, ella dice, es un proceso cultural lento e inconsciente durante el cual la sociedad en cuestión llegó a atribuir mayor valor a la autoría de la palabra inscripta que al testimonio oral. Pero este testimonio oral era respaldado por gestos y elementos de apoyo para, ¿no? El movimiento del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces hay toda esta tecnología de la textualización que aparece con el Talmud. Así que yo recomiendo muchísimo este texto de cómo el pueblo judío se convirtió en un pueblo del Talmud, ¿no?
y cómo el Talmud, algo que tenemos naturalizado ritualmente y en cuestiones doctrinarias, se fue constituyendo de un modo no exento de conflictos y con muchos matices y tensiones sobre todo. Pues te agradecemos mucho esta recomendación y recordamos a las personas que prácticamente todas las semanas, perdón, podrán encontrar aquí en el Anaquel un libro recomendado por Pablo Dreisig. Así que vamos a seguir tus consejos y a ahondar también en el conocimiento de esta parte de nuestra historia judía que es la Génesis y la aplicación del Talmud. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.